Bien, ahora el Señor Jesús está ante Pilato. Pilato hace esta pregunta, pero como Pilato se da cuenta de que quiere buscar más soluciones, se lo entrega a Herodes. No sé si recuerdas este rey, se lo entrega a Herodes. Herodes tampoco hace mucho y se lo devuelve a Pilatos nuevamente. Y allí es donde Pilato decide, bueno, yo me voy a lavar las manos aquí porque yo no voy a condenar a un hombre inocente, aunque bueno, finalmente se lavó las manos, ¿ya? Ahora vamos a llegar al tiempo de la sentencia, porque ciertamente ya a partir de este momento no había vuelta atrás, no había página atrás. El Señor Jesús ya había sido sentenciado a muerte, ¿ya? Ya aquí las profecías, bueno, las profecías se estaban cumpliendo desde Getsemaní, desde antes, desde su nacimiento, pero ya poco a poco la profecía se estaba cumpliendo hasta que llegara a la cruz. Así que bueno, ya el Señor Jesús en este punto está sentenciado a muerte, no hay marcha atrás. Y ocurre algo muy interesante. Mandan que Jesús cargue la cruz. Es una cruz muy pesada. Y llegamos al momento en el que el Señor va a ser crucificado. Dicen los historiadores y las personas que han estudiado mucho la muerte de Jesús, que Él murió en un tiempo, o sea, durante todo el sacrificio duró 6 horas. Él murió 6 horas, pero lo que no se me había olvidado comentar es que las personas que eran crucificadas, esto también fue un invento de los romanos que quisieron perfeccionar esto. La idea de esta muerte era torturar a las personas vivas y que esta muerte se prolongara durante el tiempo. Es decir, la víctima que estaba allí en la cruz duraba varios días antes de morir. Entonces te podrás imaginar el sol inclemente, las aves de rapiña como picoteaban a las personas o se los comían a carne viva. Y esto fue lo que sorprendió a uno de los soldados, de que Jesús a las 6 horas ya había muerto. Esto fue lo que impactó a uno de los soldados, que dijo que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Esto para mí es impactante porque no puede ser. Yo estoy acostumbrado, yo hablando en la posición del soldado, bien, yo que estoy acostumbrado a ver víctimas allí en la crucifixión, esta gente muere por días y días allí expuesto, y Jesús en 6 horas ya había expirado. Pero vamos a ver qué pasó allí. Pasaron varias cosas. No solamente fenómenos sobrenaturales, poco común, sí, ¿verdad? Sino también seguían injuriando a Jesús, seguían diciendo cosas, murmurando, diciéndole cosas allí a Jesús, y quisiera resaltar varias. Cuando ya Jesús ya había sido crucificado, que ya lo clavaron, Él estaba al lado de 2 ladrones, en medio de 2 ladrones. Sí. Entonces dice que, voy a citar un poco las palabras que decían las personas. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. O sea, esto me recuerda a cuando Él fue tentado en el desierto, sí, los 40 días, justamente cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, lánzate de aquí, porque Él va a mandar sus ángeles a que te guarden, porque la palabra de Dios dice esto. O sea, aquí vemos cómo Jesús nuevamente es tentado. Exacto. A hacer algo contrario a la voluntad de Dios, porque verdaderamente sí, Él era el Hijo de Dios, pero Él no podía en ese momento usar su poder para bajarse de esa cruz. Sí, y para complacer a la multitud. Exactamente. Otras palabras que le decían los principales sacerdotes: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. En Dios confía, que le libre ahora si Él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Uno de los malhechores también, o sea, no solamente los sacerdotes que fueron como que a terminar de burlarse y de humillarlo más cuando Él estaba allí crucificado, sino que también uno de los ladrones que estaba al lado le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, Él y estaba con esa maldad, esa ironía. Sí, con estas palabras venían con sarcasmo, sí, con malicia, con ironía, con mucha maldad. Como que, en pocas palabras, ellos estaban siendo como Tomás, como que te vamos a creer si haces lo que yo quiero que hagas. Aunque sabemos, Angie, que
aunque Jesús se hubiese bajado, no hubiesen creído. Porque si durante su ministerio en el que les estaba predicando no creyeron en él en ese momento, no lo iban a hacer, mucho menos con Jesús descendiendo de la cruz. Exactamente. Dice que desde la hora novena, más o menos, es como el sacrificio. Cuando él fue crucificado, comenzó desde la hora novena, que significa más o menos desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Uh-huh. Allí sucedieron varias cosas. Jesús estaba evidentemente agonizando. Uh-huh. Casi que ni podía hablar. Sin embargo, dijo varias palabras, sí, que luego vamos a hablar un poco de ellas, Eli. Y algo que quiero resaltar es que dice la palabra de Dios que hubo oscuridad, tinieblas. O sea, sí, comenzaron a pasar cosas que no eran comunes. Estamos hablando que era de tarde. Y todo el cielo se oscureció. Hubo un temblor también, un temblor también, justamente en el momento en que Jesús murió, sí, tiembla la tierra. Y es ahí cuando muchos de ellos, de los que estaban allí, reconocen que de verdad Él era el Hijo de Dios. Sí. Aquellos que le estaban injuriando anteriormente. O sea, es como que tienen ustedes que ver milagros o cosas sobrenaturales para luego declarar que yo soy el Hijo de Dios. Angie, allí también quiero tomar un poco tu palabra cuando dices que el Señor Jesús hizo varias declaraciones. Yo aquí quiero resaltar unas 3 que fueron muy potentes, ¿verdad? Él pronunció una de las palabras es Eloi, Eloi, lama sabactani. Estas son palabras hebreas, parte tiene hebreo y parte tiene arameo, que significa Padre, ¿por qué me has desamparado? Y resaltar que en ese momento, cuando ya Jesús estaba en la cruz, clavado, porque literalmente estaba clavado en la cruz, él experimentó el abandono del Padre. Y lo experimentó porque él estaba cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad, incluso los que estaban allí condenándolo. Estaba cargando el pecado, nuestras iniquidades, nuestras faltas, y por eso el Padre lo abandonó brevemente en esos momentos. Y él experimentó, él sintió ese abandono, porque alguien tenía que pagar. Y yo creo que esto también nosotros queremos dejarles como mensaje a las personas, que el Señor sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Él tomó nuestro lugar, asumió nuestro lugar, asumió la ira que nos correspondía a nosotros. Una segunda declaración es que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el Señor es muy detallista con estos comentarios, de arriba abajo, no al contrario. Esto queriendo decir, porque esto era una cortina muy, muy pesada, muy gruesa, que separaba el templo, el lugar santísimo, del resto del inmobiliario. Y esto quería decir que el lugar santísimo, al que no podían entrar todos, sino un sumo sacerdote nada más durante cierto tiempo, ahora esa abertura que representa a Jesús, esa abertura está abierta, es decir, el camino al Padre está abierto para todos. Todos tenemos acceso ahora de llegar al Padre por medio de Jesucristo, ¿ya? Y por último, consumado es. Una palabra súper, súper potente, que las personas en la época lo conocían muy bien porque hablaba de una deuda que ha sido pagada por completo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús allí en la cruz. Pagó la deuda de nuestros pecados por completo. Es decir, que el sacrificio de Jesús no se tiene que efectuar nuevamente y no se va a efectuar más. Una sola vez fue suficiente. Y también significa que la obra de redención ha sido completada. En Jesús ha sido completada. Esto es maravilloso y es una muy buena noticia, porque quiere decir que lo que yo he cometido delante del Señor se ha pagado por completo a través del sacrificio de Jesús. Yo no sé si tienes también otros comentarios que agregar, Angie, acerca de estas declaraciones. Primero, reflexionar en varias cosas. Cuando a Jesús lo estaban injuriando, él dijo unas palabras muy poderosas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí vemos que aún en medio de ese sufrimiento, como confirmando que el corazón de Jesús no había odio, no había algo en contra de ningún ser humano, sino que más bien había perdón, había misericordia, había amor. Y ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, como que él clamando al Padre como que perdónalos, porque ellos ni siquiera
tienen entendimiento, el entendimiento claro de lo que ellos están haciendo. Sí, no dimensionaron. Exactamente. O sea, Jesús le estaba queriendo decir al Padre, o sea, tú muy bien sabes que ellos, sus mentes están entenebrecidas. Sí, totalmente. Y no saben que están crucificando a el Mesías. Entonces yo te pido en este momento que los perdones. Que perdones ese pecado que ellos están cometiendo de crucificarme, porque evidentemente era un pecado. Por supuesto. Y ahí podemos ver cómo Jesús, de verdad que su carácter es tan santo, tan perfecto, algo tan sublime que aunque uno intente como parecerse a Él, obviamente porque somos llamados a eso, uno dice, wow, yo creo que en ese momento si yo hubiese estado allí no hubiese hecho eso. Sí, eso justamente te iba a preguntar, comentar que a muchas veces a nosotros nos cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar dependiendo de la situación por la que pasemos, y el Señor allí incluso lo estaban azotando, lo estaban injuriando, lo estaban escarneciendo, lo escupieron, y allí mismo en la cruz el Señor pidió que los perdonara. O sea, allí hasta ese nivel de sufrimiento en el que cada movimiento que Él hacía se estaba asfixiando, se estaba agonizando más, y allí Él pide perdón para ellos, que evidentemente lo estaban castigando injustamente, pero que al mismo tiempo, porque a veces nos cuesta hacer como esa reflexión de que al mismo tiempo fue necesario, porque ¿quién más hubiese podido asumir ese sacrificio sino Jesús? Otra conversación importante que me confirmó nuevamente de tantos pasajes que hay en la Biblia, que siempre testificamos que la salvación es por gracia, por obra de nuestro Señor Jesucristo, y no por obras nuestras, ¿cierto? Entonces justamente la conversación que Él tuvo con uno de estos ladrones, que justamente un ladrón regaña al otro, como queriendo decir, o sea, por favor, corta las injurias porque este hombre es inocente. Nosotros merecemos este castigo, estamos siendo condenados por ladrones y lo merecemos, pero este hombre no lo merece. O sea, Dios estaba tratando con el corazón de ese hombre antes de partir, y Él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, este hombre era creyente, o sea, estaba creyendo en ese momento en que Jesús era el Hijo de Dios, y Él le dice que por favor le preparara un lugar en el paraíso. O sea, que no se olvidara de él, en pocas palabras. Y Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús le dijo, no importa que no lograste arrepentirte, digamos que en un tiempo prudente, como para que me sirvieras, como para que me obedecieras, te bautizaras y todo aquello que debe hacer un creyente cuando se convierte. No importa, basta con creer en mí, y en ese mismo instante Exacto, él fue convencido en ese momento y creyó en Jesús. Y esto mata muchos mitos que hay personas que dicen que, ejemplo, si tú no te bautizas, o sea, el bautismo en agua, que si a la persona no le da chance, o sea, se va para el infierno. O sea, va para el infierno la persona, no es salva. Y creo que este pasaje nos confirma que obviamente no estamos queriendo decir de que no es necesario bautizarse. Claro, porque estamos hablando de casos donde la persona está al borde de la vida y la muerte. Hay circunstancias que son apremiantes. Ejemplo, hay personas que están de pronto, me pasó con mi abuelo, yo le estaba predicando de la palabra, le quedaba, digamos que poco tiempo, estuve predicándole, él no llegó a bautizarse, pero él creyó en el Señor, se arrepintió, oró, pidió perdón por sus pecados, y Dios hizo la obra. Claro. Y eso no quiere decir de que ejemplo, esas personas no son salvas. Sí, y es una de las cosas que queremos resaltar, Angie, de que el sacrificio de Jesús está disponible siempre para todo aquel que cree. Exacto. Desde el más pequeño hasta el que está a punto de morir. O sea, siempre Dios da una oportunidad. Hasta en ejemplo, a este ladrón le dio la oportunidad allí mismo. Justo allí entre el borde, al borde de la muerte. Sí.
Y de verdad, Sí. esas fueron una de las palabras que más me impactaron como para que nos quede de recuerdo. La salvación siempre va a ser por gracia Sí. del Señor Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Que obviamente cabe resaltar, cuando uno se convierte debe de haber frutos. Por supuesto. Frutos de arrepentimiento, como dice la palabra. Debe de haber un cambio en tanto internamente, y eso se debe de reflejar en lo externo. No es como otras personas que dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero no lo demuestran. Claro, los frutos no dan evidencia Exactamente. de esa conversión. Es como que una tela muy delgada, que hay personas que se van a un extremo y otras personas se van a otros extremos. Sí, y nosotros también debemos tener mucho cuidado con eso todos los días de nuestras vidas, porque también podemos caer en esa tentación de predicar algo y no cumplirlo o no practicarlo. Otra cosita que me gustaría agregar sobre las últimas palabras de Jesús. Ya tú comentaste, ¿no?, que el tabernáculo estaba constituido por el atrio, que era el lugar donde solamente entraba la mayoría del pueblo de Israel. Exacto. En el lugar santo solamente entraban los sacerdotes, y en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Exacto. O sea, una sola vez al año. Porque ahí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había reverdecido. Estaban estos elementos que para el pueblo de Israel representaba el pacto que Dios había hecho con ellos. Sí. Y ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Exacto. Entonces, de hecho, varias personas, ejemplo, unos hijos de Aarón murieron por ofrecer un incienso extraño. O sea, Exacto. era algo muy riguroso. Sí. Cualquier cosa que no estuviera dentro del marco de Dios, que Dios había trazado que ellos hicieran, ellos podían morir. Si había pecado en el sumo sacerdote, moría. O en algún sacerdote que, ejemplo, entrara al lugar santísimo que estaba prohibido para ellos, iba a morir. Entonces hay varias cosas que quiero resaltar de eso, de lo que sucedió. ¿Por qué el velo se rasgó de arriba abajo y qué significa para nosotros en lo espiritual? O sea, ¿cómo podemos nosotros traducir eso? Claro. ¿O cómo podemos aplicarlo a la actualidad? Número 1, se dio paso a un nuevo pacto. A un nuevo y mejor pacto. Porque el antiguo pacto borraba los pecados por un tiempo. Todos los años tenían que hacer sacrificios por los pecados. En cambio, este sacrificio los elimina por completo. O sea, ya no es necesario que se vuelva a hacer más sacrificio. Sí, y por eso que ese sumo sacerdote entraba una vez al año también. Y ahora tenemos este sumo sacerdote perfecto, que es Jesús, quien ahora nos presenta un sacrificio único y para siempre. Por eso no hay más sacrificio. Exactamente, entonces ya no es necesario ofrecer más sacrificios, como tú decías, Eli, que se ofrecía una vez al año sacrificio por el perdón tanto del sumo sacerdote como el resto del pueblo, pero ya esta vez dice Hebreos, de hecho les recomiendo leer Hebreos porque Hebreos te habla de la comparación de lo que representaba el antiguo pacto, ahora como representa para nosotros en la actualidad según Jesús. O sea, ejemplo, te explica todas estas cosas de qué representaba el tabernáculo y que todo eso se da un cumplimiento en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Entonces ya no es necesario hacer más sacrificios por el perdón de pecados porque ya Jesús pagó ese precio y tenemos, esto es lo que más me gusta, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Tenemos libre acceso al lugar santísimo. O sea, ya no es necesario un templo donde vaya a bajar la presencia de Dios. De hecho, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. O sea, la misma presencia de Dios habita en nuestro interior y no necesitamos un intermediario humano, en este caso sacerdotes o sumos sacerdotes, para poder acercarnos a Dios, sino que tenemos la oración. Podemos acercarnos, como dice Hebreos, confiadamente ante el trono de la gracia. Exacto. Para hallar oportuno socorro. O sea, esto es lo que... Sí, justo iba a mencionar ese versículo. Lo que más me encanta. Así que les recomiendo leer Hebreos para poder entender un poco entre este desenlace del antiguo pacto y el nuevo pacto.
en todo este sacrificio que Jesús hizo, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí vemos, muchos hablan, de ejemplo, de ese versículo sobre el amor de Dios como parte de su carácter, porque Dios es amor. Claro. Pero al mismo tiempo, allí, en este sacrificio, se manifiesta la santidad de Dios, que forma parte de su carácter, la santidad y su justicia, ¿verdad? Entonces podemos ver una armonía entre la santidad y la justicia de Dios, que Él no pasa por alto al que es culpable. Él castiga a la persona que es culpable y derrama su ira sobre esa persona, ¿verdad? Y eso lo hizo a través de Jesús. Él dijo, yo no puedo ignorar mi santidad, no puedo ignorar que yo soy un Dios justo y necesito dar castigo al pecado. Entonces, a través de Jesús, Él da castigo a ese pecado, pero al mismo tiempo manifiesta su amor, en que, como dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, quería también resaltar eso de lo que sucedió en la cruz cuando Él recibió la ira del Padre. Porque estaba al mismo tiempo recibiendo sobre sí todos nuestros pecados. Entonces allí hubo una interferencia, allí hubo una transferencia, perdón. Es decir, el Padre nos imputó por medio del sacrificio de Jesús su justicia, la justicia del Señor, por eso Él nos declara justos, ¿verdad? Aunque no lo éramos, nos declara justos. Y en cambio, nuestros pecados fueron traspasados a Jesús. Allí se realizó una linda transferencia. El Señor nos dio su justicia, nos declaró justos, y en cambio nosotros les dimos nuestros pecados al Señor. Por eso fue que Él experimentó ese abandono y ese peso de la ira de Dios, porque como dice Romanos, justificados somos nosotros por la fe, por medio de nuestro Señor Jesús. Así es. Y algo para resaltar brevemente, no sé si te acuerdas que habla el Evangelio de Juan del discípulo amado, que Juan es el discípulo amado, y justamente él tiene una última conversación con su madre. Sí. Jesús, preocupado por su madre, le dice como que, ok, yo te voy a faltar, al lado tienes a tu hijo, o sea. Y sin fuerza. O sea, agonizando, o sea, él. Sufriendo. Él buscando la forma de que María no quedara sola. No quedara desamparada, sí. Que no quedara, por así decirlo, sin un hijo, sino que pudiera buscar una especie de consuelo. Ahí podemos ver nuevamente que definitivamente Jesús es otra cosa. O sea, no y que el hay Señor nadie como Él. Siempre está muy pendiente de nuestras necesidades. Y no hablo de las necesidades físicas, sino emocionales, espirituales. El Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, y por eso siempre nos invita a acercarnos a Él, para que Él pueda consolarnos, para que Él pueda restaurarnos. Y es maravilloso lo que tú cuentas, porque hasta ese minuto en el que el Señor ya no tenía más fuerza, el Señor estaba pensando en el bienestar de su madre María y de este discípulo Juan. Bien, Angie, ahora hablemos de este maravilloso momento que es el tiempo de la resurrección, porque allí realmente es la clave, es el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Porque si hubiese pasado todo este suplicio y el Señor no hubiese resucitado, lamentablemente nuestra fe sería vana. Así que hablemos de este momento maravilloso, y quiero resaltar que, bueno, una de las primeras personas que vio esta maravilla fue una mujer, María Magdalena, y muchas otras mujeres que la acompañaban, porque todas estas mujeres presenciaron el sacrificio de Jesús de lejos. Evidentemente, yo me imagino, esto era muy fuerte, yo me imagino lo débiles que estaban estas mujeres emocionalmente hablando, viviendo esta situación tan de cerca, que bueno, ellas decidieron vivirlo un poco de lejos, porque todo lo que se estaba viviendo en ese momento fue muy fuerte. Y quería resaltar algo allí, Angie, y es que, bueno, el Señor Jesús, llegó el momento en que la Pascua iba a terminar. Tú sabes que los judíos celebran mucho el Shabbat, y ya se tenían que preparar para el Shabbat. Y una de las maneras de acelerar el tiempo, porque el Shabbat esto ameritaba una preparación, todos los judíos lo hacen hasta ahora,
Bueno, ¿qué decidieron? Decidieron en ese momento, porque había muchas víctimas de la crucifixión todavía allí colgados. Entonces, ¿qué decidieron? Partirles las piernas, ¿verdad? Para acelerar la muerte, porque lo único que tenían los reos en ese momento eran las piernas, contaban con sus rodillas como para impulsarse y respirar un poco. Entonces, la mayoría evidentemente moría asfixiado. Y la idea de partir las piernas era acelerar la muerte, porque ya se acercaba el Shabbat y esto ameritaba una preparación. Pero con Jesús no ocurrió así. La Biblia dice que cuando le iban a partir la pierna, esto no ocurrió, no solo bueno, de hecho no ocurrió, porque también la profecía estaba que ningún hueso suyo tenía que ser quebrado, pero sí le lanzaron una lanza que traspasó su costado y lamentablemente ya el Señor había expirado, ya había muerto, y que fue cuando pronunció las palabras de consumado es, y él murió aproximadamente como a las 3 de la tarde. Y ocurrieron todas estas cosas. Bueno, ya bajan al Señor de la cruz junto con todos estos reos, los bajan de la cruz y ya es el momento de preparar el cuerpo para la sepultura. Lo interesante de esto es que aparece un personaje que se llama José de Arimatea. Es un personaje del que pocos hablan, pero yo quiero resaltar el amor que él sentía por Jesús, porque José se acercó a Pilato, se dirigió hasta su oficina, digamos, para que pueda ser más comprensible. Se dirigió hasta su oficina y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato en ese momento se sorprendió de que José le hubiese pedido el cuerpo, porque se supone que estos reos, como lo habíamos explicado antes, morían días después. Y Jesús murió en 6 horas, ya Jesús había muerto. Y lo corroboró con el soldado que estaba de guardia en ese momento. Efectivamente sí, Jesús murió y le entregó el cuerpo. Y José de Arimatea al parecer tenía una excavación, allí fue donde sepultaron al Señor, en uno de esos sepulcros, porque no iba a tener parte con los ladrones. Eso también formaba parte de la profecía. Lo lindo de todo esto es que José junto a Nicodemo, probablemente, se dice que Nicodemo también participó en esto de la envoltura del cuerpo, cuidar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Bueno, ahora estamos al día siguiente, muy tempranito, después del sábado, porque el sábado es el Shabbat y los judíos lo celebran. Muy tempranito, María junto con las mujeres se dirigen al sepulcro donde habían puesto a Jesús, ¿verdad? Con esencias aromáticas, porque bueno, los judíos no tenían la costumbre de embalsamar los cuerpos como lo hacían los egipcios, pero sí envolvían el cuerpo con telas perfumadas. Y Ángel, lo interesante de esto es que ellas fueron con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús, no fueron con el propósito de esperar a un Jesús resucitado. Y se llevaron la sorpresa de que al tercer día, efectivamente, el Señor resucitó. De verdad que se me ponen los pelos de punta. El Señor resucitó y ese es el fundamento de nuestra fe. Si Él no hubiese resucitado, repito, nuestra fe hubiese sido vana. ¿Qué puedes decir tú de ese momento? Este es el momento que más me causa alegría de que el Señor haya resucitado, porque nos da esperanza a nosotros los cristianos. Así es. Primero, resaltar que la tumba de Jesús estaba resguardada precisamente porque Jesús ya había anunciado de antemano que resucitaría al tercer día. Entonces, sí. ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes? No podemos dar pie a que los discípulos vengan, roben el cuerpo. Exacto. Y digan, sí, resucitó, y todo es una mentira. Exacto. Entonces ellos estaban, por así decirlo, cubriéndose las espaldas para que, según ellos, no fuera engañado el pueblo. Pero resultó que obviamente nadie puede detener el propósito de Dios. Jesús resucitó, sí, ¿verdad? Se encuentra con María Magdalena, con María, la madre de Jacob, y también los otros evangelios hablan de Salomé, una mujer llamada Salomé, y Juana. O sea, habían varias mujeres que fueron las primeras que vieron a Jesús, y dice que Jesús fue como apareciéndose en partes. O sea, Él no se apareció automáticamente a todos los discípulos o a todos los que le seguían, sino fue primero con un grupo de mujeres, luego con algunos discípulos, se fue presentando en el camino hasta que llegó al lugar donde se suponía que Él los mandó a encontrarse con Él en Galilea, y es allí donde lo ven todos. Sí. Y algo que resaltar, ejemplo del momento de la resurrección, número 1, como tú decías, ellas no estaban esperando un Jesús resucitado. Justamente yo resalté esa parte de que ellas iban a ungir el cuerpo de Jesús. O sea, ellas
no creyeron las palabras de Jesús. Todavía estaban aturdidas de su muerte. Todavía estaban asimilándolo. O sea, ellas no, esto nos da indicio de que ellas no creían en que Jesús iba a resucitar el tercer día. Probablemente se le olvidaron las palabras de Jesús en medio de tanto tormento y tanta angustia, o probablemente sí las recordaban, pero no las creían. Y de hecho, estas mujeres, cuando se le acercan a los discípulos como a contarles, o sea, porque Jesús les dice, vayan a contarle a los discípulos, y ellos dicen que, la palabra de Dios dice que no creyeron. O sea, no creyeron el relato de estas mujeres. Inclusive Jesús le dijo no una vez, varias veces le dijo, voy a resucitar al tercer día. Es necesario que el Cristo padezca, muera y resucite de entre los muertos. De verdad que eso es algo que aplica a nuestra vida, porque muchas veces nosotros tenemos muchísima información de la Biblia. De hecho, no sabemos muchos pasajes de la Biblia y somos prontos para olvidar todas esas promesas. Cuando nos encontramos en una prueba, en un proceso, ejemplo, hay un versículo que me encanta muchísimo, que habla de que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Hay otros versículos que hablan de que Dios es nuestro proveedor. Entonces, cuando pasamos por situaciones que nos acorralan, como que estamos en escasez económica, entonces allí como que se nos olvidan esos pasajes de la Biblia. Entonces, algo así les ocurrió a ellos. Cuando están en ese tiempo de prueba, ese tiempo de dificultad, se nos olvida la palabra de Dios y no la creemos. Sí. De hecho, María Magdalena, su testimonio es muy potente, porque ella estaba tan agradecida con el Señor, dice la palabra en los relatos de los evangelios que el Señor había expulsado de ella 7 demonios, ella estaba muy atormentada, el Señor la había liberado literalmente y la restauró. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro, llegó muy triste, llegó llorando porque decían, pero ¿dónde está mi Señor? No veo a mi Señor, necesito ver a mi Señor porque he venido a ungirle. Y la palabra del Señor dice que apareció el ángel que decía que no, ni siquiera el ángel, el mismo Señor Jesús se le apareció: María, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Soy yo. Y María realmente no lo podía creer, se lanzó a llorar a los brazos del Señor, y los ángeles decían, pero porque ustedes buscan al que vive, ya resucitado. Y allí recién como que estaban despertando, porque de verdad no lo creían, y yo los entiendo porque todavía estaban asimilando. Wow, el Señor de verdad lo crucificaron, y mira por todo este proceso tan terrible por el que pasó, y estaban asimilando todo ese dolor, todo ese escarnio. Así que yo me pongo un poco en el lugar de María Magdalena. La tristeza que le debió embargar en ese momento fue terrible, pero inmediatamente el Señor la reconfortó y le dio ánimo, y fue una de las pioneras que vio al Señor Jesús resucitado, y que además lo compartió con los demás discípulos. De hecho, digamos que cada evangelio relata ciertas cosas acerca de la resurrección. No todos relatan lo mismo. Hay otros evangelios que agregan un poquito más de información. Y ejemplo, el evangelio de Juan habla de que ellas fueron a buscar a Pedro, se llevaron a Pedro a la tumba, ¿verdad? Porque ellas pensaban de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces fueron como que a buscar uno de los discípulos como para ver qué hacían, en dónde podían encontrar el cuerpo de Jesús. Y ahí es donde Pedro también tiene su encuentro con Jesús, se le presenta a Pedro, a Jesús resucitado, y luego también dice la palabra de Dios que Pedro le cuenta a los demás discípulos, tampoco no le creyeron a ninguno, o sea, no le creyeron a las mujeres. Y el Señor se le apareció a varios. No le creyeron a Pedro. De hecho, Lucas relata a dos varones que se le presentó, probablemente sean de los seguidores de Jesús. Menciona un tal Cleofas, que justamente en camino a Emaús, ellos tuvieron una conversación con y qué con conversación Jesús. tan interesante, porque todavía estaban hablando de estos acontecimientos. Y Jesús mismo dice la palabra de Dios que primero los reprendió por su incredulidad, y luego Él comenzó a hablarles desde prácticamente Génesis hasta los últimos profetas, hablándoles de
que era necesario que el Que Mesías Cristo padeciera, muriera pasara y por este resucitara. proceso. Ujú. Entonces luego ya ellos, dice la palabra de Dios, que Jesús le abrió los ojos. Sí. O sea, ellos estaban espiritualmente, todavía ellos seguían entenebrecidos. Sí, o sea, estaban una mente entenebrecida, aturdidos. todavía ellos no entendían las escrituras completamente. Y eso es algo que resaltar. O sea, en el tiempo de Jesús, Jesús era el que les iluminaba la mente, el que les Sí. iluminaba las sagradas escrituras. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, lo hace el Espíritu de Dios ahora en la actualidad, nos ilumina a nosotros Por la supuesto. mente para poder entender esto que ellos no entendían. Y además que es difícil entender ahora, Angie, porque entender el nivel de sacrificio por el que él pasó y realmente creer que él resucitó tampoco es fácil para muchas personas. Incluso dentro del mismo pueblo de Dios hay muchas personas que les cuesta entender esta parte del sacrificio de Jesús y de su resurrección, pero definitivamente es una parte vital, esencial, fundamental de nuestra fe que él haya resucitado. Y evidentemente hay evidencias bíblicas, hay evidencias arqueológicas, hay evidencias de todo tipo para que nos permiten a nosotros asegurar y que aseveran que evidentemente el Señor resucitó. Que bueno, no pasa en muchas veces hacen comentarios de tipo como que en muchas otras religiones el profeta no resucitó, pero bueno, se hacen muchos comentarios de ese tipo, pero nosotros tenemos la confianza, tenemos la seguridad de que el Señor realmente resucitó y que en base a eso nosotros tenemos salvación, porque a eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué beneficio nos trae esto, el sacrificio de Jesús? ¿Qué nos trae a nosotros como beneficio y qué le trae a la humanidad? Y aquí traemos a colación varios beneficios. Primero nos trae redención. Ya nos trae redención porque lo estábamos explicando antes, nosotros fuimos libres del pecado. El pecado a nosotros nos tenía atados, digamos, el pecado era nuestro dueño. Nosotros vivíamos para pecar, para complacer el pecado. Y de alguna otra manera el Señor nos hizo libre de esa atadura del pecado. Y nos trajo redención, es decir, nos trajo libertad, como también lo explica su palabra, que nos trajo redención por medio de su sacrificio. También nos trajo paz, porque nosotros antes de conocer al Señor éramos enemigos de Dios. Esto puede sonar como algo muy fuerte, pero éramos enemigos de Dios y ahora el sacrificio de Jesús trae consigo la reconciliación y esto nos trae a paz con el Señor. Otro de los beneficios es la esperanza. Esto nos da la esperanza de una vida nueva y una vida eterna también. ¿Sí? Porque una vez que conocemos al Señor, nosotros nacemos de nuevo. Tenemos una nueva actitud ante la vida, una nueva perspectiva, un nuevo corazón y una nueva dirección. Y esa nueva dirección también trae consigo una vida eterna. Y también nos trae como beneficio el perdón. Solamente el Señor tiene esa capacidad por medio de ese sacrificio de perdonarnos los pecados. No sé si quieres agregar algo más de los beneficios de este sacrificio. Sí, me gustaría agregar, yo anoté varias cosas, unas coinciden contigo y otras como que expanden un poquito más acerca de estos beneficios. Número 1, yo puse salvos de la ira de Dios, o sea, ese castigo que ya habíamos hablado desde un principio, que nosotros merecíamos, lo sufrió, lo padeció y lo soportó Cristo, ¿verdad? Justamente Romanos 5:9 habla de esto. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, la sangre de Jesús nos justifica, quiere decir que nos declara inocentes ante el tribunal de Dios. Entonces, exacto, al ser declarados inocentes, dice, por él seremos salvos de la ira. O sea, primero somos declarados inocentes por su sangre y luego eso nos lleva a que la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. También lo que tú mencionaste, el perdón de nuestros pecados, dice Efesios 1:7, de que él pagó, la palabra redención es pagar el rescate. Justamente los judíos hacían mucho esto, pagar el rescate por esclavos para que ellos fueran liberados y también por tierras. Sí. Entonces esto era como que yo pago cierta cantidad de dinero y tú me das esa tierra, tú me das ese esclavo,
pasa a ser una persona completamente Sí, que es una compra de libre. libertad. Exactamente. Entonces, cuando dice de que Cristo nos dio redención, entonces significa eso, que Él pagó el precio de nuestra libertad. O sea, para que nosotros hoy podamos decir, soy libre. O sea, soy libre del Así pecado, es. soy libre de mi propia maldad, soy libre de todo lo que me separaba del Señor. Y también justamente... hablando de esto de la justificación, creo que tú también lo mencionaste, que somos justificados, declarados inocentes, y por último, que también tú lo resaltaste, tenemos una vida nueva, una vida eterna, y esa esperanza que nosotros tenemos, que yo creo que todos las anhelamos, ¿no? Sí. Como dice el apóstol Pablo, que él, al ver su cuerpo, sus miembros, o sea, él lucha en contra de eso, porque ahí está la carne levantándose constantemente para que uno peque. Entonces dice, miserable de mí. O sea, el apóstol Pablo se refiere a su cuerpo, a su carne, como miserable, porque este cuerpo mortal está vendido al pecado. Entonces tenemos una esperanza en Cristo de que no nos vamos a quedar con este cuerpo, que vamos a recibir nuevos cuerpos, Sí, así es. glorificados, dice la palabra. Y esto nos da esperanza, porque cuando ya recibamos ese cuerpo, ya no vamos a pecar más. Ya no vamos a estar como que, ay, Señor, Sí. ya te volví a no fallar. vamos a tener ya ese pesar. Exactamente, Sí. esa culpa, ese pesar, esa tristeza, porque una vez más le volvemos a fallar al Señor. Sí. Y de verdad que los beneficios que trae el sacrificio de Jesús, o sea, ni siquiera, aunque intentamos resumirlos y Sí. explicarlos de una forma Es simple, infinito, es sí. tan profundo, es tan complejo también de explicarlo, porque, o sea, dice la palabra de Dios que en Cristo no nos hace falta nada, o sea, estamos completos, o sea, ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual, dice Efesios. Entonces, o sea, no hay más nada que agregar, lo tenemos absolutamente todo. Así es. Y bueno, lo que nos queda es hacer un llamado, queremos hacer un llamado y queríamos compartir este tema con nuestros hermanos, amigos, este tema tan importante y tan fundamental para nosotros en este tiempo, que bueno, que se llama coloquialmente Semana Santa, pero el Señor no nos queremos es llamar una atención con este tema de que no nos invita a vivir una Semana Santa, nos invita a vivir una vida santa. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que cada día el anhelo de nosotros sea parecernos más a Él, que realmente tomemos en cuenta este sacrificio que Él hizo, que fue un sacrificio tan grande que nosotros aún hoy en día no dimensionamos el valor de ese sacrificio, pero que es tan importante para darnos gracia, para darnos redención. El Señor con ese sacrificio todavía nos está lavando, nos está restaurando. Hay vidas que todavía siguen siendo restauradas por este sacrificio, y el llamado no es a que, claro, no estoy diciendo con esto que usted no pueda ver películas de Semana Santa, que usted no pueda verse las películas de Jesús, pero ese no es el fundamento, no es la esencia. La esencia es que el Señor quiere traernos a la reflexión acerca de lo que Él hizo por nosotros, que fue tan grande, y que seamos capaces de valorarlo y compartirlo con otros que no lo conocen. Porque ahora la pregunta es, ¿cómo esas personas que no conocen al Señor pueden acceder a esta gracia? Pues muy sencillo, tienen que creer en Jesús. La palabra del Señor Jesús dice que si creen en mí, aunque ustedes estén muertos, vivirán. Y si ustedes viven y creen en mí, tendrán vida eterna. Entonces, el creer en Jesús es fundamental para poder acceder a esta gracia tan grande, tan infinita y tan eterna. De verdad que nosotros estamos muy contentos de poder celebrar este tiempo con nuestro Señor, con nuestros hermanos y también con nuestros amigos. Y el llamado también es para aquellas personas que se han alejado de la iglesia también. Hay muchas personas que se han alejado de la iglesia en este tiempo y se han alejado del Señor, más que de la iglesia, del Señor. Si tú te has alejado del Señor, este es el tiempo de acceder a la gracia que Él te ofrece a través de su Hijo, porque todavía está presente, todavía está disponible para todo aquel que cree. Si podemos resumir cómo podemos acceder a esta gracia, yo lo resumiría en 2 palabras: arrepentimiento y fe. ¿Arrepentimiento de qué? De nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que la palabra arrepentimiento en el griego significa metanoia, que significa
cambio de mente, de dirección. cambio de mentalidad. Es como si tú te dieras, vas hacia una dirección y luego te das la vuelta para ir hacia otro camino. Entonces eso es arrepentimiento. ¿Qué quiere el Señor? Que tú te arrepientas de tus pecados. ¿Y cómo uno puede cambiar esta visión o esta forma de pensar? A través de la Biblia. La palabra de Dios es la que va a transformar nuestra mente, la que va a renovar nuestros pensamientos y nos va a llevar a ese arrepentimiento sincero, a ese arrepentimiento genuino. Y lo otro, la fe en Jesucristo, que había hablado mi hermana Eli, que no es cualquier fe, no es la fe en un líder religioso, no es la fe en un hermano, porque muchos prácticamente tienen la fe en el hermano, como que si el hermano me hace algo, entonces ya yo me alejo de la iglesia. Claro. Es la fe en Jesús, en lo que Él hizo por cada uno de nosotros, y el llamado para aquellos que por algún motivo se dejaron de congregar y saben que Jesús murió en la cruz por ellos, pero todavía no ha sucedido como que ese cambio radical, no se han comprometido de verdad con el Señor. El llamado es que estás a tiempo todavía, estás a tiempo. Mientras tengas vida, tienes una oportunidad para buscar el rostro del Señor. De hecho, hay un versículo que dice que busquemos el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Y creo que este podcast es una oportunidad que el Señor te está dando, y si lo estás escuchando es por algo, no es una casualidad. Sí, y que además de eso, Angie, no importa cómo esté tu vida. O sea, si en este momento sientes que ¿cómo me puedo acercar al Señor de esta manera? Mira la condición en la que estoy. La palabra del Señor dice que así tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, el Señor los puede emblanquecer como la nieve. Entonces, no importa en qué condiciones tú te encuentres, el Señor requiere un corazón contrito y humillado, y el Señor hará el resto. Él se va a encargar de la restauración, Él se va a encargar de restablecer aquello que fue dañado, que fue quebrado, y el llamado del Señor es ese, porque el que al Señor viene, Él no lo echa fuera, dice la palabra de Dios. Él no echa fuera a nadie. Siempre tiene que haber una disposición de tu parte de querer acercarte al Señor. Así que bueno, nosotros ya estamos sobre el final. Eso queríamos compartir con todos ustedes, y les queremos invitar a que este tiempo hagamos selá, a que meditemos, nos detengamos en medio de este mundo tan agitado, en medio de este mundo tan turbulento, que nos detengamos un momento y meditemos en la palabra del Señor y en su voz, en escuchar su voz, en ser capaces de discernir lo que el mundo nos quiere proyectar y la voz de Dios. Entonces, bueno, los invito a que si a ustedes les ha gustado este episodio, que nos pueda hacer algún comentario. Estaremos muy dispuestas a leerlo. Si también tienen algunas preguntas, también lo pueden poner en nuestras cajitas de comentarios y nosotros estaremos pendientes para leerlos todos. Así que nos vemos en un próximo episodio. Sela y mediten en esto. Chao.